¿Qué más, John? Bien. ¿Dónde viene clase usted, John? ¿Dónde viene clase? ¿Milagro de qué? No. Ah, pues. Es que hace rato no los veíamos. Ah, Por eso. pero sí viene clase, entonces sí. Bueno. Entonces, ya hoy vamos a empezar entonces, muchachos, las gráficas. Voy a empezar con rosas. Pero primero voy a hablar de tangente en el polo, que me voy para trazar las gráficas, y voy a hablar de simetrías. Porque aquí hay simetrías con respecto a todo, en algunas gráficas. Hay simetría respecto al eje polar, que sería como el eje X. Hay simetría respecto al eje epimedios, que sería con el eje Y. Y hay simetría respecto al polo, que es como si fuera con el origen. En cambio, en funciones de cartesiana solamente hay simetría con Y y con el origen. ¿Sí o no? Entonces, esto va a ayudar mucho porque hay funciones que son simétricas respecto a todo. Entonces, ¿qué hace uno? Solamente grafica la parte del primer cuadrante. Y teniendo la parte del primer cuadrante, ya puede reflejar segundo, tercero y cuarto. Cuando hay simetrías. Cuando no hay simetría, toca hacerlo todo. Bueno, entonces voy a hablar de eso y de rosas. La próxima clase, caracoles, y la última clase, pues la clase de la otra semana, el viernes, dentro de 8 días, sería entonces lemniscatas. Ahí acabaríamos polares, y el quiz es para de hoy en 15, que es el 3 de noviembre de hoy en 15. Y el 1 de noviembre, recuerden que es la sustentación de optimización. Yo no sé si ya se venció, ya se cerró, o todavía hay plazo para montarlo. ¿El trabajo de optimización hasta cuándo es? Para montarlo. 27. ¿Hasta el 27? Ah, bueno. Ah, bueno, sí, no, sí. No, estoy preguntando porque yo no me acuerdo. Yo sé que se cierra antes de que sea sustentación. O sea, se cierra mínimo la otra semana, el viernes o el domingo. ¿Viernes? Ah, bueno. Listo. Porque la sustentación va a ser el miércoles primero. Y el 3, el quiz de coordenadas polares, que es por parejas. Y ya en la última clase, entonces, vemos la introducción a antiderivadas. Y se acaba el curso. Ah, no, porque el 14. El viernes 10 acabamos clases y al 14, el martes 14, al lunes es domingo festivo. Es que lunes es festivo, que es 13. El 14 sería el examen, muchachos. Por lo tanto, vayan estudiando, porque el tema es todo. ¿Sí? Obviamente la última semana, si me queda, o sea, yo trato, si me queda tiempito, le hago más presión a lo de antiderivadas, porque eso no se va a evaluar, sino que va para el final, obligatoriamente. O sea, seguro que va a caer en el final al menos un punto de antiderivadas. ¿Sí? Y lo demás, cualquier cosa puede caer, optimización. Ojo, el trabajo fue de optimización, pero eso no implica que al coordinador se le ocurra preguntar sobre optimización, para que eso quede claro. O puede preguntar tasas, para un punto de tasas, puede dar movimiento rectilíneo, pues para que tengan claro. ¿Sí? Porque ellos piensan que no, eso no va a caer. Puede caer. ¿Cómo puede caer? Derivada, pues cualquier cosa, porque es todo el tema del curso. Obviamente todo no va a caer porque no va a haber, pues no van a colocar 15 o 20 puntos. El examen tiene 4 o 5 puntos, no sé cuánto va a colocar. ¿Sí? 4 o 5 puntos tiene y la duración es 2 horas, es para todo el mundo igual. Y ahí yo ya no respondo. ¿En qué sentido no respondo? En que yo los quizzes los hago con talleres que yo monto. ¿Sí? Pero al final, no, porque ya es una cosa que es general con todos los profesores. Eso sí, la teoría que yo doy, basta. Es suficiente para que ustedes hagan cualquier problema que toquen en el final. Claro. Por ejemplo, aquí yo en el taller de antiderivadas, porque va a ser de antiderivadas, yo les voy a enseñar para que ustedes estudien. Pero eso no implica que de ahí salgan las antiderivadas. Pero ahí vamos a practicar. ¿Sí? Más Jeffer de Jesús. Qué bueno. Sí, con la mejor actitud. Sí. Porque luego como dormido. No. Es la verdad actitud. Bueno, muchachos, ustedes ya quedaron claro esto. Que ustedes el 14 de noviembre salen a vacaciones de cálculo diferencial.
A las 8 de la noche se van para, no sé dónde, no, es 6-8. 6-8. Bueno, a las 8 de la noche la toman las cervecitas después de un sábado. Mesas, ¿no? Ah, no, aguardiente, ¿qué? ¿Qué tomas? Estudiar para otro semestre, Ah, estudiar antes. yo pensé. Después les sale del ¿Qué? Ah. Bueno, otra. Ya está listo. Todo virtual. Todo virtual, todo virtual. Bueno, muchachos. Empezamos entonces con tangentes. En el polo. En el trazo de gráficas en coordenadas polares para la función R igual a f de teta. Muchachos, miren, en cartesianas decíamos y igual a f de x. Le damos valores a x y encontrábamos y. Variable independiente x, cualquier valor le hostia a x, pero la y dependía del valor que le damos a x. Aquí la variable independiente es teta, y depende de lo que demos teta, vamos a encontrar r. Que quede claro que como estamos en coordenadas polares, una circunferencia, por ejemplo, es una función, y en cartesianas no. ¿Por qué? Porque mire que la frecuencia es r igual a una constante. Es una función, o sea que f de teta sería la constante. ¿Sí o no? Y nos daría la circunferencia. Que en coordenadas cartesianas no es para no me confundir. No es función. Entonces, para que lo tengan en cuenta. No funciona, no funciona igual que en funciones en cartesianas. Bueno, entonces, en el caso de gráficas en coordenadas polares, para la función r igual a f de teta, coma, es común utilizar las rectas tangentes a la gráfica en el polo. Coma. Para ello se hace r igual a 0. Y se resuelve la ecuación para teta en radianes. Hola, ¿cómo estás? En radianes, coma, que corresponde a una recta que pasa por el polo y es tangente a r igual a f de teta.
Entonces, bien, muchachos. R es f de teta. Si R es f de teta y hacemos R igual a 0, desaparece, queda la ecuación sin R, porque dice R es 0 y queda solamente teta. O sea que con una ecuación con teta nomás. Cuando uno tiene una ecuación con una variable, puedes despejar la variable. En este caso, la ecuación es con teta, despejamos a teta. Y teta va a dar un número. Ese número está en radianes. Y recordemos que teta igual a una constante. Es una recta. ¿Qué pasa por el polo? Y que hace un ángulo del valor que sea teta en radianes con el eje polar. ¿Quedó claro? Entonces, esa recta, muchachos, va a ser tangente a la gráfica de la función. Así que vamos a hacer un ejemplo cuando veamos rosas. ¿Qué pasa? ¿Qué tangente es que la gráfica tiene una curvita y entonces la recta pasa tocando tangencialmente a la recta pasa tocando tangencialmente a la gráfica? O la gráfica va a pasar tocando la recta tangencialmente. Y en este caso sería en el polo. Recuerden que en el polo R vale 0, ¿o no? Porque recuerden que el plano polar es los dos ejes, plano eje pi medios, eje polar, y una serie de circunferencias y una serie de rectas. La circunferencia representan el radio, pues R, y la recta representan teta, que es el ángulo, formado con el eje polar. ¿Qué pregunta? Entonces, ya entonces entendieron qué es tangentes en el polo. Vamos a hablar entonces de simetrías. Apenas hablemos de simetrías, y que les quede claro, vamos a mirar la ecuación de la rosa. Cuando me cuenta, nos hacemos un ejemplo y aplicamos todo esto. Hoy alcanzamos a ver rosas. Como les dije al principio, a los que van a llegar tarde. Próxima clase vemos entonces caracoles. Y última clase, que la otra semana, el viernes, de coordenadas polares, sería entonces las lentiscales. Bueno, entonces, criterios de simetría. Entonces, vuelvo a decir, en coordenadas cartesianas vimos simetrías cuando vimos análisis gráfico, que fue el tema del mes pasado. Vimos que cuando vimos el tercer paso, que era simetrías, solamente buscábamos simetría con respecto al eje Y, que hacíamos f de menos x igual a f de, que fuera igual a f de x, y hallábamos con respecto al origen, que hacíamos menos f de menos x y tenía que dar igual a f de x, que la mayoría hicieron bien. Bueno, aquí hay posibilidad de las tres simetrías. ¿Cuáles son las tres? Con respecto al eje polar, que en cartesiano sería el eje x. Con respecto al eje pi medios, que en cartesiano sería respecto al eje y. Y con respecto al polo, que en coordenadas cartesianas sería el origen. Pues haciendo la comparación. Aquí se llaman eje polar, eje pi medios y polo. Allá se llaman eje x, eje y origen de coordenadas. Pero allá no había con respecto al eje x. Porque si una simetría con x, no sería función. Aquí puede ser función, aunque en cartesiano no. Muy bien. Entonces, vamos a decir que una gráfica polar es simétrica. Dos puntos. Primero, respecto al eje polar, si se obtiene una ecuación equivalente cuando R θ se sustituye por R menos θ
O menos R, pi menos teta. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que tenemos una ecuación cualquiera. Y entonces aparece R y aparece teta. Entonces vamos a dejar R quieta en el primer caso y cambiemos teta por menos teta. Aplicamos trigonometría y nos queda equivalente a la original. Va a ser simétrica respecto al eje polar, en este caso. Ah, pero no cumplió, no fue equivalente. No es equivalente a la original, entonces tenemos otra posibilidad. Veamos si, reemplazando R por menos R y teta por pi menos teta, R se cambia por menos R y teta lo cambiamos por pi menos teta. Trabajamos trigonometría, ¿sí? Y si llegamos a la que es equivalente, entonces concluimos que es simétrica respecto al eje polar. Pero resulta que lo hicimos aquí y no nos dio equivalente. Y volvimos a hacerlo aquí, tampoco equivalente, ahí sí podemos concluir que no es simétrica. Entonces, es simétrica si cumple esta o esta. Al menos una de las dos. Si no cumple ninguna, no es simétrica. ¿Listo? Entonces, para que quede claro, que a veces llegan, reemplazan con esta y no les dio equivalente y dicen que no es simétrica. No, hasta que no prueben con esta otra, no pueden decir que no es equivalente, que no es que no es simétrica. Pero si prueban aquí y les da que sí es equivalente, ahí sí no tienen que probar con la otra, porque con que le haya dado con la primera, ya equivalente, ya es simétrica. Es al menos una para que sea simétrica. Las dos que no cumplan para que no sea simétrica. ¿Listo? Entonces, eso es con el eje polar. Hay otras con el eje pi medios y otras con el polo. Entonces, respecto al eje pi medios, aquí se hace una analogía, el eje pi medio sería el eje vertical. Si se obtiene una ecuación equivalente cuando R teta se sustituye por menos R menos teta o R, pi menos teta. Entonces vuelvo y juega. Si cambio R por menos R y teta por menos teta y me da equivalente, es simétrica pi medios. No me da equivalente, probamos con cambiando, no, hay que R aquí no se cambiaría. En el otro caso cambiáramos, sería teta por pi menos teta. No nos dio equivalente, entonces ya no es simétrica. Pero si nos da equivalente con alguna de las dos, es simétrica con pi medios. Y vamos para el polo. Al polo es, entonces, respecto al polo, si se obtiene una ecuación equivalente cuando R teta se cambia, no, perdón, se sustituye por menos R, teta o R pi más teta. Ya están los tres casos en que podemos determinar si es simétrica o no es simétrica. Al eje polar, al eje pi medios y al polo. En cada caso tiene dos opciones. Si al menos una de ellas se cumple, es simétrica. Si ninguna, no es simétrica. Pero bueno, hay otra cosa muy interesante. Resulta que ustedes hacen todo este proceso y entonces se encuentran
que sí es simétrica con el eje polar y que sí es simétrica con pi medios, no hagan el tercero. Siga con la observación aquí. Voy a colocar la observación enseguida para que no tengan que hacer todo. Entonces, si cumple que sí y cumple que sí la segunda, la tercera también es simétrica. O sea, si es simétrica con polar y con pi medios, con seguridad que con polo también. Pero hay otra posibilidad. Simétrica con polar, no simétrica con pi medios, o viceversa. Simétrica con pi medios y no simétrica con polar. Conclusión, no es simétrica polo. O sea, para que sea simétrica con polo, tiene que ser simétrica las dos, de arriba. ¿Listo? Si falla una sí y otra no, no es simétrica. Pero resulta que puede ocurrir otra cosa. Que no sea ni con eje polar, ni simétrica con polar, ni simétrica con pi medios. Ahí sí les toca hacer el tercero. Porque puede ocurrir que no sea simétrica con polar, ni simétrica con pi medios, y sí sea simétrica con el polo. ¿Listo? Enseguida les vamos a dar grafiquitas donde va a ocurrir lo que acaba de decir. Pero primero voy a colocar las observaciones para que les quede en el cuaderno y ustedes no digan que no tienen eso. Todo lo que está, toda la teoría está en el cuaderno, muchachos. Por eso les quería decir ahorita, el examen final, la evaluación final, yo no respondo por los puntos, pues no son talleres que yo dé, sino que puede calcular cualquier cosa. Pero con la teoría que está dada, ustedes son capaces de responder por el punto que les coloque. Lo que pasa es que hay una ventaja con los talleres, que ustedes, el que estudiara los talleres bien, conscientemente, iba casi a la fija. Observaciones. Claro que aún así muchos no, pero bueno. Primera, ¿cómo siento es que si hay simetría con respecto al eje polar, cumple la primera. Y hay simetría con respecto al polo, coma, entonces, perdón. No adelante, no marqué, usted no va tan rápido. Respecto al eje, qué pena, es que me adelanté. Respecto al eje, me adelanté. Pi medios, o sea, aquí hay simetría con polar y hay simetría, esa es condición. Con pi medios, ahora sí. Entonces, hay simetría respecto al polo. En otras palabras, si son la primera y la segunda, en este primer caso, primera observación, la tercera ya puede concluirla. ¿Sí? ¿Hay una simetría con los dos? ¿No es? ¿Qué? Sí, está bien. Entonces, si hay simetría con polar y con pi medios, concluyen que hay con polo. Segunda, si hay simetría con respecto al eje polar y aquí voy a decir no hay simetría respecto al eje pi medios, coma, entonces, no, perdón. Todavía no podemos concluir porque hay otra cosa. Es que puede ocurrir dos cosas. Muchachos, aquí escribí simetría con polar y no simetría con pi medios. Voy a agregar y viceversa para no volver a copiar que sí hay con pi medios y no hay con polar. En otras palabras, primera es polar y segunda es pi medios. En otras palabras, si se cumple simetría con polar y no con pi medios o viceversa, se cumple con pi medios y no con polar, conclusión, no hay simetría con el polo. No hay. ¿Listo? Entonces, viceversa es que ya que sería simétrica con
pi medios y no simétrica con polar. Entonces, no hay simetría respecto al polo. Y la tercera, la última opción que hay, es que no haya ni con polar ni con pi medios. Ahí sí les toca hacerlo con polo, porque ahí tienen que verificar tienen que verificar si es simétrica o no, porque puede que sí sea simétrica o puede que no sea simétrica con polo, porque no dio simétrica ni con polar ni con pi medios. Entonces, lo escribo pues. Tercero, sí, ojo, empiezo con que no hay simetría respecto al eje polar y no hay, o sea que no hay ninguna de las dos, y no hay simetría respecto al eje pi medios, coma entonces puede o no haber simetría respecto al polo. Yo creo que está muy claro eso. Y para que haya más claridad, voy a hacer unos cuantos dibujitos de figuras que vamos a ver más tardecito. ¿Qué son? Entonces, por ejemplo, esta, por ejemplo, tiene las tres. ¿Por qué? Tiene respecto al eje polar, lo que está arriba menos lo que está abajo, no. Tiene con respecto al eje pi medio, lo que está a la derecha está a la izquierda reflejado. Por lo tanto, lo que está en el primer cuadrante queda en el cuarto, en el tercero, y lo que está en el segundo queda en el cuarto. O sea, tiene todas las simetrías. ¿Sí o no? Entonces, simétrica respecto polo, perdón, sí, polo, coma, eje polar y eje pi medios. Esta por ejemplo, esta es una rosa. Ahorita vamos a ver rosas. Esto le dicen rosa, es una rosa de 4 pétalos. Sí, pues, el nombre es raro, ¿no? Pero parece más trébol. Claro que tiene 4 pétalos, pero tiene más hojitas, porque las rosas son muy distintas, ¿no? Así. Eso. Pero se llaman rosas aquí polares. Este es un caracol que no tiene nada que ver con un caracol, pero este es un caracol con lazo. Lo vamos a ver en la próxima clase. Miren, muchachos. Caracol. No, ahí no está completo. Ahí está un pedacito en la parte de arriba y un pedazo en la parte de abajo. Como tiene simetría respecto al eje polar, lo que esté abajo lo reflejo arriba y lo que esté arriba lo reflejo abajo. Entonces, esto que está arriba lo reflejo aquí. Y esto que está aquí abajo lo reflejo aquí. Este, muchachos, observen, es simétrica al eje polar. Sí. ¿Es simétrica respecto al eje pi medios? Entonces no es al polo. Solamente cumple, o sea, está cumpliendo la segunda observación. Simétrica con respecto al eje polar, que es el horizontal. No hay simetría con respecto al eje pi medios,
Por lo tanto, tampoco hay simetría con respecto al polo. Este tenía simetría respecto al eje polar, respecto al eje pi medios. Por lo tanto, si no fuera simétrica respecto al polo, habría una incoherencia con lo que escribimos ahorita. Si es con polar y con eje pi medios, también con polo. Ahí están los tres, ¿o no? Entonces, esta sería solamente simétrica respecto eje polar y no más, porque no hay simetría con pi medios y por lo tanto no había simetría con polo. Y este último, este es un caracol, es una rosa. Señor. Me muestra otra vez respecto al polo. ¿Cuál sería el polo? El polo es este. Ah, bueno. Y entonces, mírenme esta curvita. ¿La está viendo? Señor. Véala aquí. Este es el reflejo. Mire, curvita en primer cuadrante, reflejo en tercer cuadrante. Esta curvita en el primer cuadrante, reflejo, véalo aquí. O sea, queda como para acá y para abajo. O sea, lo que está aquí, le haces así. Ese es polo. Lo que está arriba, le haces así, es polar. Lo que está a la derecha, lo haces así y queda para la ¿sí? Sí. Y este, muchachos, observe, se llama la niscata, es como un corbatín, es así. Es como un infinito inclinado. Muchachos, ¿hay simetría con respecto al eje polar? No. Lo que está arriba no se refleja exactamente abajo. Pi medios. O sea que si ustedes verán, se coloca el ejercicio de la ecuación polar de y van a hacer la gráfica y analizar simetrías, les va a dar que no es con eje polar. Les va a dar que no es con eje pi medios. Por lo tanto, tienen que hacerlo con el polo y ahí se les va a dar. Porque miren que lo que está en el primer cuadrante quedó en el tercero, reflejado, ¿no yo? Sí. Y en el segundo cuadrante hay algo. Entonces no hay problema porque en el cuarto tampoco hay nada. O sea que es simétrica respecto al polo. Entonces ahí mire que con esos tres ejemplitos, ahí se están mostrando las tres observaciones. ¿Qué pregunta hay, muchachos? Entonces, en las gráficas que vamos a ver de rosas, caracoles y lemniscatas, muchachos, tenemos que hallar tangentes en el polo, lo que escribimos ahorita, y tenemos que hallar simetrías. Entonces, por ejemplo, si haciendo las simetrías llegamos a que es simétrica con todo, muchachos, la gráfica va desde 0, teta igual a 0 hasta 2 pi, ¿o no? ¿Sí o no? Teta puede tomar los valores de 0 a 2 pi, entonces aquí es una tabla de valores con teta desde 0 hasta 2 pi. Muchachos, en esta gráfica, si ocurre esto, solamente hacemos de 0 a pi medios. ¿Por qué? Porque lo que yo haga de 0 a pi medios es el primer cuadrante. Lo reflejo en todos los demás cuadrantes. En este caso, simétrica con respecto al eje polar, hago de 0 a pi, porque sería lo que esté arriba. ¿Sí? Entonces, pues si hago de 0 a pi, reflejo de pi a 2 pi. En esta, ¿qué haría? Haría primer cuadrante y segundo cuadrante también. Lo que pasa es que si hace el segundo cuadrante no va a aparecer nada. Y si hago primer cuadrante, lo reflejo en el tercero. Y si hago segundo, lo reflejo en el cuarto. Pero ojo, esta gráfica solamente está en el cuadrante. Eso no quiere decir que lo haga solamente en el cuadrante. Aquí mira qué pasa en el segundo. Que cuando usted lo haga en el segundo, le va a dar inconsistencias. Entonces no hay gráfica en el segundo. Si hay gráfica en el primero y en el segundo no, es porque van a verificar lo que está en el primero y en el tercero y lo que está en el segundo que no hay nada, en el cuarto que no hay nada. Porque también puede ocurrir que este infinito no esté inclinado para la derecha, puede que esté inclinado para la izquierda. Y entonces en realidad, cuando hagan de 0 a pi, no van a encontrar gráfica en el primero, pero sí en el segundo. Entonces, lo que encuentran en el segundo lo reflejan en el cuarto, porque es simetría respecto al polo. Como en el primero, obviamente, no hay nada en el tercero. ¿Qué preguntas hay? Acá no entendí que hacemos el caracol.
Sí, sí, pues digo que pues tú no sabes qué es caracol, pues, pero esto va a ser un caracol cuando ya lo veamos. ¿Sí? ¿Qué es la pregunta ahí, Jeffrey? Otra vez. que dice ahorita de pi, 0 y pi. Hacemos el 0. Jeffrey, si es simetría respecto al eje polar, trabajar desde 0 hasta pi y lo que quede trabajado ahí lo refleja desde pi hasta 2pi. Si hubiera sido simetría respecto al eje pi medios, trabajaríamos de 3 pi medios a 0, de 0 hasta pi medios, lo que nos dé trabajando de 3 pi medios a 0, de 0 a pi medios, lo reflejamos de pi medios a pi y de pi a 3 pi medios. Pero bueno, haciendo ejemplitos, que vamos allá a dedicarnos a hacer eso. En lo que falta de coordenadas polares, van a entender mucho mejor. Es más, las rosas, hay que hacer esto obligatoriamente. Resulta que los caracoles, las miscatas, según la ecuación, uno puede, sin hacer todo esto, uno puede determinar simetrías viendo la ecuación. En cambio, las rosas no. Entonces, si a ustedes caen las rosas, toca hacer todo esto, de hallar las simetrías. Pero si cae un caracol, según la fórmula del caracol, ustedes van a decir, la ecuación es de la forma tal, por lo tanto es simetría respecto a, porque la ecuación tiene una forma determinada. Entonces, según la forma de la ecuación, va a haber simetría, en el caracol va a haber simetría respecto al eje polar y respecto al eje pi medios. Un caracol nunca tiene simetría respecto al polo. Dígame yo. Bueno. Entonces, ahora sí, muchachos, con esto que es, repito, para todas las gráficas que vamos a ver, rosas, caracoles, miscatas, ustedes tienen que terminar de simetrías y tangentes en el polo, que es lo que acabamos de ver aquí en este ratito de clase que llevamos. Ahora sí, vamos a empezar en particular rosas. Dice la gráfica de una ecuación polar de la forma R igual a coseno de n teta, o también con seno R igual a coseno, perdón, seno de n teta. Muchachos, cuidado. Aquí no hay problema porque dice cos n teta, pero aquí dice seno n teta. Aquí hay dos n's. La primera es el seno, pero la otra es una constante, ¿sí? Entonces, seno de n teta es una rosa de... N también es constante. Sí, sí, n. No, pero no. Aquí dice coseno, n es una constante. Bueno, que copiémoslo, pues lo dije, pero copiémoslo. N ya son constantes, son números. Listo. Lo que pasa es que aquí suena como raro sen, hay dos n seguidas. La primera n no es un número, es de seno. Y la otra n sí es la constante. Entonces, es una rosa de n pétalos, porque n es un número, de n pétalos, si n es impar. Ay, cortemos aquí. N pertenece a los naturales. Y 2n pétalos si n es par. La longitud de cada pétalo es A.
¿Cuánto vale N ahí? Pero ¿por qué dudan, muchachos? Están que dicen lo correcto. 3. N igual. Bueno, entonces pongan de acuerdo, pues escucho 4 y escucho 2. 1, 2, 3. Parece el Congreso, no se ponen de acuerdo. 2. 2. A ver, ¿quién no entendió? Porque allá que hay 3 pétalos colocamos 3. Y porque aquí que 4 pétalos colocamos 2. Porque cuando n es par, el número de pétalos es el doble. Cuando n es impar, el número de pétalos es... Entonces, lo que pasa es que aquí lo hice como al revés. Dibujé primero la rosa y después buscamos quién era n. Entonces están confundidos por eso. Entonces, si n vale 2, tiene 4 pétalos. ¿Sí o no? Si n vale 3, tiene 3 pétalos. Habrán rosas de 5 pétalos. ¿Cuánto vale n? 5, porque es impar. Habrán rosas de 6 pétalos. ¿Sí? ¿Cuánto vale n? 3. Ay, ¿qué tal? Bueno, todos en coro dijeron. Lo dijeron todos en coro. No, la mayoría. Y lo dijeron mal. Y lo dijeron mal. Vuelvo a decir, hay rosas, o lo que estoy diciendo, hay rosas de 6 pétalos. ¿Sí? ¿Cuánto vale n? Vale 3, pero es que si n vale 3 es impar, tendría 3 pétalos. Ah, n vale 6. No, muchachos, porque si n vale 6 serían 12 pétalos. No existe. Razonen, nomás, es un poquitico nomás. 30 segundos razonando y verá. Muchachos, según esa definición, no hay rosas de 6 pétalos. ¿Y cuántos pétalos máximo puede tener? Ah, muchos. Hay rosas de 24 pétalos. Sí. ¿Cuánto vale n? 12 es par. Ah, entonces sí. Ahora de 22. No. Porque si yo cojo n 11, es impar, entonces no puede tener 22, tiene que tener 11 porque n es impar. Y si fuera 22, n serían 44 pétalos. ¿Sí la cogen, muchachos? O sea, entonces, números de pétalos no hay cuando no sean múltiplos de 4. ¿Por qué? Por ejemplo, el 6 no es múltiplo de 4. No hay de 6 pétalos. Pues según lo que está escrito ahí, muchachos, estamos deduciendo. No hay 6 pétalos. ¿Por qué? Porque si decimos, 6 pétalos con n igual a 3, aquí tiene que haber un n. N igual a 3, pero es que si n vale 3 es impar, entonces no son 6 pétalos, tienen que ser 3 pétalos, entonces no serían 6. Pero es que si tiene 6 pétalos, n vale 6. Pero es que si n vale 6, 6 es par, por lo tanto, en los pétalos tiene que ser 12, entonces tampoco son 6. Ahora nota que me diga, el que tiene 6 pétalos, n vale 12. Tampoco. Porque si n vale 12 serían 24 pétalos, porque 12 es par. ¿Sí la cogen, muchachos? Entonces, hay números n, o sea, hay rosas que en ciertos números de pétalos no existen, según lo que está definido ahí. ¿Queda claro o no queda claro? O sea, de 5 sí hay, si es impar, 5 pétalos. De 7 sí hay. Mejor dicho, cualquier rosa de un número de pétalos impar, sí va a haber 7. De número de pétalos impar, sí, porque coincide n con el número de pétalos. Pero cuando son pares ya hay problema. ¿Sí? Porque si yo digo una rosa que tenga un número par de pétalos, por ejemplo 4, sí va a haber porque 2 es par. Pero si digo 6, ya 3 no es par. Entonces ya no haría de 6. ¿Sí la cogieron todos? Bueno, entonces esos son las rosas, muchachos. Vamos entonces a hacer un ejemplo.
Entonces, que quede claro. Muchachos, tienen que empezar a distinguir las ecuaciones. Cuando tengan esta forma o esta forma, ya saben que es una rosa. Cuando tengan esta forma, saben que una circunferencia con centro del polo. Cuando tengan esta forma, esto es y igual a, es una recta horizontal. O sea, ya hemos visto varias ecuaciones. Entonces, ustedes tienen que aprender a distinguir las formas de las ecuaciones y decir, ah, esto es una circunferencia, ah, esto es una recta, ah, esto es una rosa. Más adelante vamos a ver la del caracol, ah, esto es un caracol. Y la de Miscata. O sea, mirando la ecuación, ustedes deben identificar a qué gráfica polar corresponde. ¿Sí? Entonces, que eso quede claro. Entonces, cuando sean de esta forma, son rosas. Y el número n va a determinar cuántos pétalos tiene. Si n es par, tiene el doble de pétalos, y si n es impar, es el mismo número de pétalos. Y a es la longitud del pétalo. Entonces vamos a hacer ahora sí el ejemplo. Corremos aquí aquello y hagamos el ejemplo. Entonces vamos a decir que para la ecuación polar R, perdón, que una vez aquí. Muchachos, aquí voy a colocar esto, pero en el enunciado del quiz no va. Miren lo que voy a copiar de la rosa. ¿Por qué coloco de la rosa? Porque va a ser un ejemplo de una rosa. Pero en el examen va a decir, dada la ecuación polar tal, determine a qué corresponde. Usted sí que sí. La ven, ah, eso es una rosa, eso es un caracol, es una lemniscata, es una circunferencia, es una recta. Tienen que ustedes que hacer eso. Aquí escribo porque sé que vamos a hacer un ejemplo de una rosa. Entonces, para la ecuación polar de la rosa, R igual a 4 seno de 2 teta, determine simetría, perdón, mejor, determine de cuántos pétalos es, longitud de cada pétalo. Simetrías y tangentes en el polo, hacer la gráfica. Muy bien, muchachos. Yo sé que muchos abajo ya la vieron. Ya saben cuántos pétalos tiene. Ya saben cuánto vale la longitud de cada pétalo. Ahí abajo se ve. Entonces, solución. Miren, muchachos, yo como escribo, ojalá ustedes escribieran así. Ustedes les salen con respuestas, ¡pum!, por arte de magia. Entonces, va lo que yo voy a escribir. R igual a 4 seno teta es de la forma R igual a seno de 2, perdón, de n, ya estoy colocando el 2, ya estoy pegando en el 2 y entonces lo estoy colocando. Es n de n teta. Entonces, muchachos, si hacemos la comparación, RSR A valdría ¿cuánto? Y es que no me faltó, fue aquí, por era que no lo tenía. 4 seno de 2 teta. Entonces, n vale
A vale 4 y N vale 2, porque tiene la forma de... Y es una rosa, obviamente, porque tiene la forma que escribimos de la rosa. Ahora sí, como ya tenemos los datos, es una rosa de 4. ¿Por qué 4, muchachos? Porque si N vale 2 y es par, el número de pétalos es el doble. Si N fuera 3, tendría 3 pétalos porque sería el mismo N. Porque N sería impar. Pero como aquí vale 2, par, entonces se multiplica por 2 y tiene 4 pétalos. Coma, longitud de cada pétalo es 4 también. Porque es lo que mida A. A es la longitud de cada pétalo. Luego dice simetrías. Entonces, hallemos simetrías. Muchachos, primera. La primera simetría es con respecto al eje polar. Con respecto al eje polar, vamos a cambiar R teta por R, menos teta. Pues hay dos posibilidades. Vamos a empezar con la primera. Si nos da, ya simetría. Si no, hacemos con la segunda que dice ahí, que hay dos posibilidades para la simetría con eje polar. Entonces vamos a hacer es con eje polar, coma, cambiamos R teta por R, menos teta. Entonces, muchachos, si ustedes observan, la ecuación es R igual a 4 seno de 2 teta. Como lo voy a cambiar, R no cambia, porque dice R aquí, aquí dice R igualito. Pero aquí dice teta y aquí dice menos teta. Entonces nos va a quedar igual a 4 seno de 2 veces menos teta. ¿Sí o no? Pero esto implica que R es igual a 4 seno de menos 2 teta, ¿o no? Porque 2 por menos teta más por menos da menos. Aquí viene ya trigonometría. ¿Qué dice trigonometría? Dice que si yo tengo el seno de menos alfa, es igual a menos seno de alfa. Y si tengo el coseno de menos alfa, es igual a coseno de alfa. Cuando tengo el seno de un ángulo negativo, usted lo debe haber visto en trigonometría, usted le quita, lo vuelve positivo el ángulo, saca el menos. Pero cuando es coseno del ángulo negativo, coincide con el coseno del ángulo positivo. Aquí, estas dos cosas son iguales. ¿No me creen? Estúpida que sí. El seno es así. El seno es simétrico respecto al eje, al origen de coordenadas. Entonces, si ustedes van aquí, aquí es el seno de, creo que es el seno de pi medios es 1. ¿Sí o no? Y aquí sería menos pi medios. Y da menos 1. Entonces miren que sí. Entonces, el seno del ángulo negativo es el negativo del seno del ángulo positivo. Este es el seno. Y este es el coseno. El coseno es así. Es simétrico respecto al eje Y. Entonces, el seno del negativo es igual al seno del positivo. Este coincide con este coincide con este. Para acá son los negativos, para acá son los positivos. ¿La cogieron? Entonces, muchachos, por favor, en el cuaderno, en una esquinita, van a guardarme esto, para que por la noche lo guarden en la cabeza. No metan aquí.
para coordenadas polares necesitan manejar trigonometría. Entonces, ¿para qué hice este recorderis de trigonometría? Para poder decir que R es igual a menos 4 seno de 2 teta. ¿Qué hice? Seno aplicado en ángulo negativo, lo coloco en el ángulo positivo y lo saco. ¿Para qué hice eso, muchachos? Para verificar que no es equivalente. Miren que no. Porque la original es R, R. Muy bien. Pero aquí ya quedó un menos 4. Aquí dio esto negativo y aquí está positivo. Por lo tanto, no es equivalente a la original. Muchachos, les pregunto, ¿puedo concluir que no es simétrica? No puedo concluirlo, porque tengo otra opción. Si hubiera dado equivalente, sí podríamos concluir que es simétrica, porque con una que cumpla ya es equivalente. Pero si no cumple una, puede que la otra sí. Entonces, si la otra cumple, va a ser simétrica. Pero si la otra que vamos a hacer enseguida no cumple tampoco, ahí sí podemos decir que no es simétrica. Entonces, aquí por el momento todavía no sabemos nada porque tenemos otra opción. Cambiamos ahora R teta por R pi menos teta, ¿no es cierto? ¿La otra es cuál? Estamos todavía en el eje polar. Ah, es menos R. No, en el eje polar todavía. Ah, entonces es menos R. Así. Así, ¿no es cierto? Joven, estamos todavía en el eje polar. Hicimos la primera y vimos que no es equivalente. Vamos a hacer pronto con la segunda nota. Si no nos da con la segunda, ya podemos concluir que no es con el eje polar. Ahí sí pasamos luego al eje pi menos. Listo, muchachos. Entonces, ¿esto qué implica? Aquí sí tengo que cambiar R por menos R. Entonces me va a quedar menos R. Y me va a quedar igual a 4 seno de 2 veces pi menos teta. Entonces, ¿qué hice? Cambié R por menos R, eso dice allá, y cambié a teta por pi menos teta, que eso dice allá. Y esto implica que menos R es igual a 4 seno, abro paréntesis, 2pi menos 2 teta. ¿Por qué? Porque 2 por pi da 2pi y 2 por menos teta da menos 2 teta. Y otra vez recordemos de trigonometría. Muchachos, por favor, me dicen que es seno de alfa más beta y me dicen que es coseno de alfa más beta. Creo que ya lo utilizamos por allá cuando estábamos en derivadas o límites. ¿Este sería seno? Sí, señores. Sí, señores. Más sí. Seno de beta. Seno de beta. Coseno alfa. Pero muy feo aquí. Coseno. Bueno, aquí no lo voy a recordar, pero creo que ya lo hemos hecho por allá cuando estábamos en los primeros temas de límites y derivadas. Bueno, muchachos, pero si aquí es menos, aquí sería menos. Más con más y menos con menos si es seno. En el coseno, ¿cómo quedaría? Coseno alfa, ¿correcto? Sí. Aquí, como es más, cambia menos. Seno alfa, correcto. Pero, si aquí no fuera más, sino menos, aquí sería no menos, sino más. Intercambian signos cuando es coseno. Y es coseno, coseno, seno, seno. En cambio aquí es seno, coseno, seno, coseno. Listo. Ahora sí. Entonces ya puedo aplicar esa formulita aquí. Entonces, 4. Vamos a utilizar alfa menos beta. ¿Por qué sería alfa? Este sería
beta, vamos a utilizar alfa menos beta. O sea que sería seno de alfa, coseno beta, menos seno beta, coseno alfa. Pero alfa en este caso es 2pi. Entonces sería seno de 2pi. Por coseno de... No, menos no, señor. No. Este menos, véanlo, aquí está. Cuando multiplico, alfa y beta están sin el menos. Entonces sería coseno de 2 teta. Aquí sí va el menos, mangones. Ahí sí va el menos. Porque el menos va aquí. ¿Listo? ¿Y qué sigue? Seno de 2 teta por coseno de 2pi. ¿Para qué hice eso, muchachos? Porque resulta que el seno de 2pi lo puede hacer la calculadora. 2 teta no, pero 2pi sí. El coseno de 2pi lo pueden hallar, por favor, en radianes. Y también pueden hallar el seno de 2pi. Entonces, nos va a simplificar eso, pero mucho. ¿El seno de 2pi es cuánto? 0. ¿Y el coseno de 2pi cuánto es? Muchachos, si el seno de 2pi es 0 y el coseno de 2pi es 1, todo eso, ¿qué nos queda? Menos seno de 2. Claro, porque este desapareció total. 0 por cualquier cosa. 0. 1 por cualquier cosa, cualquier cosa. Y aquí, esa cualquier cosa es menos seno de 2. Aquí no hay problema. El 4 está positivo y el seno está negativo. O sea que yo puedo colocar que esto implica que menos r es igual a menos 4 seno de 2 teta, ¿o no? ¿No es cierto que puedo multiplicar por menos 1? ¿Y qué nos queda entonces, muchachos? R igual a 4 seno de 2 teta. Muchachos, alguna preguntita. ¿Es equivalente al original? Sí. Conclusión, es simétrica respecto al eje polar. Aunque con la primera no nos dio equivalente. Había que probar con la segunda. Con la segunda es equivalente. Entonces sí es simétrico polar. Por eso es que usted no puede concluir en la primera que no es simétrico. Porque está la otra opción. ¿Sí? Si hubiera dado en la primera equivalente, ahí sí no hay que hacer lo otro, porque ya está cumpliendo. Entonces, si al menos una cumple equivalente, sí es simétrico. Si ninguna cumple, no es simétrico. Entonces, es equivalente a la original. Muchachos, con esto ya no tenemos que hacer la tercera del polo. La del polo no hay que hacerla. ¿Por qué? Porque si esta ya está simétrica y si la del pi medio nos da también simétrica, entonces también va a ser simétrica con el polo. O esta nos dio simétrica con polar y no nos da simétrica con pi medios. Ya también podemos concluir que no sería simétrica con el polo. O sea, ya la tercera no hay que hacerla. Con solo una que nos dé de las dos primeras simétrica, ya la tercera no hay que hacerla. Porque ya depende de la otra. Entonces, vamos para la segunda. Esta fue la primera. Vamos entonces con el eje. Hay otras dos opciones. Cambiamos R teta. Joven, ahora sí me puede decir el que me dijo ahorita. Porque ya estamos con pi medios. La primerita de la primera opción de pi medios. Menos R, menos teta. Si no nos da equivalente, hacemos con otra opción. Si nos da equivalente, ya es simétrico. ¿A dónde? ¿Qué usted entiende? ¿A dónde dice coseno? Ah, no, ya. ¿Ya todo bien? Listo. Bueno, entonces, muchachos, aquí hay que cambiar las dos. La R por menos R y la teta por menos teta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Menos R igual a 4 seno de 2 veces menos teta. La R por menos R, la teta por menos teta. Ahora ya, esto implica que menos R es igual
a 4 seno y 2 por menos teta me da menos 2 teta. Y volvemos otra vez a utilizar esto que está aquí. Seno del ángulo negativo, el menos sale y queda el seno del ángulo positivo. Vamos a aplicar otra vez. Entonces, como tengo seno de menos 2 teta, me va a quedar menos seno de 2 teta. ¿Sí? Entonces, me va a quedar menos R igual a menos seno de 2 teta. Pero ese me lo puedo colocar aquí antes del 4, ¿o no? Quedaría menos 4 seno de 2 teta. Muchachos, ahí puedo multiplicar por menos 1. Entonces nos quedaría que R igual a 4 seno. ¿Equivalente o no? Esta sí fuimos más de buenas. Nos dio equivalente en la primera. Ya podemos concluir que sí es simétrica. No importa si la segunda opción da o no da. Porque con la primera ya vimos que nos dio el equivalente. Entonces, es equivalente a la original. Ay, muchachos, aquí no concluí la segunda. Ay, muchachos, aquí me falta algo. Por lo tanto, ay, yo dije palabreado nomás. ¿Es simétrica? Muchachos, por favor, denle a la primera parte. Que yo llegué a que era equivalente, pero no dije que era simétrica. Es simétrica respecto al eje polar. No había concluido. Porque si aquí dice que es equivalente a arriba decía no equivalente. Y estamos llegando, hay que concluir, es que es simétrica respecto al eje polar. Aquí, como ya es equivalente, coma, por lo tanto, es simétrica respecto al eje pi medios. Aquí arriba, perdón, se me ha olvidado, por favor, cópienlo. La primera opción no nos dio equivalente, la segunda opción nos dio equivalente con el eje polar, entonces sí es simétrica respecto al eje polar. En la segunda del eje pi medios, hicimos con la primera opción, nos dio de una vez, ya, no tenemos que seguir haciendo nada más ahí, podemos concluir que es simétrica respecto al eje pi medios. ¿Qué pasa, John? ¿Qué? Cuénteme. Yo quiero reír yo. Falta, hombre. Ah. Con falta. Chico, ¿qué pasó? ¿Un tintico? Siga. No. Me da pena con usted. Me da una vergüenza con usted porque no entiendo lo que estamos viendo. Esa es la actitud. Bueno, muchachos, viene la pregunta: ¿será simétrica respecto al polo? Claro, por la observación que vimos, es simétrica respecto al polo. ¿Por qué? Porque en la observación primera dice que si es simétrica con polar y simétrica con pi medios, no hay que hacerlo. También va a ser simétrica con polo. Entonces, tercero, con el polo. Por observación, es simétrica respecto al polo. Ya, por observación. Me van a poner a escribir ahí, como es simétrica respecto al eje polar y también es simétrica respecto al eje pi medios, entonces es simétrica respecto al polo. No, ya sabemos que la observación dice eso, ¿no? Ya. Ahí está escrito ya. Muchachos, es simétrica respecto a todos. Al eje polar, al eje pi medios y al polo. Entonces, la tablita va entre cuánto y cuánto.
para teta igual, ¿qué valores? ¿Entre cuánto y cuánto? Entre 0 y pi medios. ¿Por qué? Porque lo que dijimos haciéndolo entre 0 y pi medios se va a reflejar entre pi medios y pi. Entre pi y 3 pi medios. Y entre 3 pi medios y 2 pi. O sea, lo que se haga con los primeros ángulos del primer cuadrante se hace con los ángulos de todos los demás cuadrantes. Entonces, ahora sí, muchachos. Hacemos una tabla de valores para 0 menor, mejor, para teta entre 0 y pi medios. Bueno, muchachos, entre 0 y pi medios hay muchos valores. ¿Qué vamos a utilizar? Los normalitos que manejamos en el plano polar. ¿Se acuerdan que yo coloqué el plano polar, hice unas circunferencias y había unas rectas? Hice no, esta vez ya he hecho el plano polar. Es más, ya lo voy a robar otra vez, lo voy a copiar ahí. Usted le va a tocar dibujarlo. En el quiz yo obviamente lo doy para el examen, pues le voy a dar el plano polar. Entonces, si ustedes van al plano polar, aparecía pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque son los ángulos principales que más se manejan en trigonometría. Porque pi sextos es 30 grados, pi cuartos es 45 y pi tercios es 60. Pi medios es 90. Y si seguimos para el segundo cuadrante, debe estar 2 pi tercios, que es 120. Debe estar 3 pi cuartos, que es 135. Entonces, vamos a trabajar con esos valores, con los de los ángulos especiales, porque nosotros sabemos ahí, pues, deben de saberlo. Las primeras trigonometrías seno y coseno son conocidas, pues. En cambio, ustedes manejan por allá, donde ustedes me digan, por ejemplo, 115 pi 180 avos. Pues, no. ¿Eso qué, cuántos grados son? En cambio, estos son conocidos. Repito, pi tercios es 60, pi sextos es 30 y pi cuartos es 45. Pi medios es 90, pi es 180, 3 pi medios es 270. Entonces, son ángulos que en la cabeza ustedes los deben conocer en grados. ¿Sí? Y las funciones trigonométricas también las deben conocer, porque ustedes yo creo que las manejan. Pues se supone. Entonces, ¿qué voy a hacer ya? Esa tablita que acabamos de decir. ¿Usted mira lo que va a colocar? Voy a colocar la variable teta y la variable r. Cuando ustedes saben cartesianas, colocan la variable x y le dan valores y reemplazan y encuentran lo que vale y. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como es entre 0 y pi medios, voy a tomar al 0. Entonces, cuando teta valga 0, reemplazamos en la función, ¿sí? Y nos vamos a encontrar a r. Cuando teta valga 30 grados, que es pi sextos, reemplazamos y encontramos a r. Y así sucesivamente. En pi cuartos, en pi tercios y en pi medios. No continúo con los demás cuadrantes porque acabamos de decir que solamente hagámoslo entre 0 y pi medios y después utilicemos las simetrías. Entonces, por favor, muchachos, calculadoras, y como están con pis, por favor, que las tengan en radianes. Y me dicen, por favor, cuánto da. Les recuerdo la gráfica. La función es r igual a 4 seno de 2 teta. Esa es la función. Esa fue la que estamos trabajando. Profe, Señor. ¿me puede repetir, por favor, por qué si se para entre pi, bueno, para entre 0 y pi medios, ahí está de 0, dice esto, pi cuartos? ¿Qué? No te entiendo la pregunta, John, a ver. No debería ir de 0, pues no debería ser ascendiente. No Sí, ascendiente. ¿Y cómo no se traza? Ah, ¿cómo sé que? A ver, dígame después en grados. El ángulo después del 0, ¿cuál es el ángulo importante?
Hay dos ángulos muy importantes en cada cuadrante. Del 0, ¿cuál más en el primer cuadrante? El 60, ¿cuál más? 90. 180. No, el primer cuadrante. El primer cuadrante va de 0 hasta 90. El 60 es uno, 45 es otro, y el 30 es otro. Esos son los tres ángulos que están en el primer cuadrante. 30, 45, sí, están. Es que vamos a hacer solamente el primer cuadrante, porque hay simetría con todo. Hay simetría con polar, con pi medios y con polo. Entonces, solamente necesitamos la tablita de valores en el primer cuadrante. Si no era simetría, muchachos, nos tocaría seguir aquí escribiendo hasta llegar a los pi. Nos tocaría hacer eso. Pero como hay simetría, solamente vamos a graficar los datos para graficar solamente lo que nos da el primer cuadrante. Y luego reflejamos en todas partes. Apenas yo creo que hagamos, ya lo va a entender mejor John. Entonces, John, lo que pasa es que pi sextos en radianes es 30 grados. Pi cuartos es 45 y pi tercios es 60, que son los ángulos importantes del primer cuadrante. Lo que pasa es que están ustedes más acostumbrados a manejar los ángulos en grados. Pero esto es radianes. Y la calculadora por otro trae las opciones de que usted la tenga en radianes o en grados. Si usted, por ejemplo, me dice seno de 30 y coge la calculadora y ella está en radianes, le va a dar un valor, sí, pero es malo. No es la respuesta correcta. O si usted tiene seno de pi sextos, que es lo mismo que 30, pero en radianes, y usted lo tiene en grado la calculadora, le va a dar la respuesta equivocada también. ¿Cómo se con mode Z? Mode. Sí. Claro, ahí está. Rad. Ya está entrada. ¿Esa era 4? Ya está entrada. Entonces, 4. Entonces, ¿qué van a hacer? 4 por seno, abren paréntesis, 2 por 0. A mí me da 0. R. ¿Por qué? Porque teta vale 0, 2 por 0, 0, seno de 0 es 0 y 4 por 0 es 0, entonces R vale 0. Espero que le haya dado 0 a todos. Miren por qué es importante, muchachos, que sea con los ángulos especiales. Pi sextos es 30 grados. ¿Sí o no? Y si ustedes están bien con las funciones trigonométricas de los ángulos especiales, entonces si teta vale pi sextos, que serían 30 grados, 2 teta sería 60 grados. Y si 2 teta es 60 grados, yo sé que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Y ustedes lo deben saber. Entonces, raíz de 3 sobre 2 por 4, se va el 4 con el 2 y me queda 2 raíz de 3. Y yo sé, mire que no tengo calculadora, y yo sé que raíz de 3 es 1.73. Por 2 da 3.46. Con seguridad que eso da. Mire que lo acabé de hacer sin calculadora, pero no adivinando. Y pueden verificar una calculadora que eso da. ¿Por qué? Muchachos, porque estoy manejando ángulos especiales donde ya conocemos el seno, el coseno y la tangente. Que se supone que ustedes ya han aprendido. Pero no importa, muchachos, con eso no tienen problema. Cojan la calculadora y háganlo bien. Pi cuartos es 45 grados. No, me equivoqué. Para mí, ese resultado me dio para pi tercios, no para pi sextos. Hágalo para pi sextos. 1.90. Hágalo para pi tercios. ¿Cuánto le dio? No da eso. A él sí le da. Ah, ya, sí. Lo que pasa es que casualidad, señorita, el pi sextos es la misma. Ya está descubierto. Pero sí da. Listo. O sea, no se equivocó ella. En pi tercios da 3.46. Pero tampoco me equivoqué yo porque también pi sextos da 3.46. Ahora, cojamos a pi cuartos. Repito. No le da. Entonces está raro. Algo está pasando. Y no es la calculadora mangones. Eso téngalo por seguro. Que hay veces decimos que la culpa la tiene la herramienta.
Y entonces, conclusión, el trabajador es malo, no sabe eso, esa es la herramienta mangonés. Hay que usar esa herramienta. Ojo con eso, mangonés. Pi cuartos es 45. 45 por 2. 90. Seno de 90, yo sé que es 1. Y 1 por 4. Señorita, ¿Laura es que se llama usted? ¿Cómo se llama usted, Sara? ¿Cuánto dan pi cuartos? Perfecto. Vamos a corroborar de que también da 346 como usted hizo ahorita. Ah, qué bueno. Es que realmente sabe utilizar mil. Pi tercios por 2. Pi tercios es 60, ¿sí o no? Por 2 sería 120. 120 es como 60 en el segundo cuadrante. A mí me da raíz de 3 sobre 2 otra vez, el seno de eso. Y raíz de 3 sobre 2 por 4 me da 2 veces raíz de 3 y da otra vez 346. Y este les apuesto que va a ser. Pero repito, muchachos, no se preocupen. Yo lo estoy haciendo así, obviamente pues sí. Pero si a ustedes les da dificultad, para la calcular. Eso sí, cuidado, me la ponen en grados cuando hagan a trabajar en radiales, porque empiezan a colocar esos valores que no son y así poseen problemas, muchachos. Entonces, si vamos a la calculadora, úsenla bien. Listo, muchachos, ahí está entonces. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita, que a ustedes les va a tocar hacerlo a mano, es esto. Voy a buscarme por aquí. Voy a buscarme por aquí. Y ustedes también lo tienen disponible. En el RAE 6 aparece plano polar. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar aquí. Entonces, muchachos, mientras yo llamo a lista, ustedes van y voy a sentarme por ahí el cuaderno y van a ubicarme los puntos de esa tablita, por favor. Por favor, muchachos, no me pierdan el tiempo chateando, señor. Con la novia, pero es que la novia espera hasta ahorita, hombre. Déjela en paz. Eso es tóxico. Dejen la novia en paz. Mañana es sábado, mañana la puede ver. Mañana es hora de visita, ¿no? Mañana es día de visita. Listo, muchachos, van dibujando ese plano polar conformado por circunferencias para R y con rectas para θ. Y van ubicando los puntos en el primer cuadrante. Jerónimo Castro, Alejandro Caucil. Listo. Juan Esteban Gallego, Daniel Alejandro Garzón. Garzón. No vino. Estamos a 20. Estamos a 3 semanas de acá las clases. Ya casi está ciego. Andrés Felipe González. Jimmy. Janet James. Emily. Pablo López. Angie Belisa López. Presente. Ah, eso sí. Harrison López. Juan Pablo Mangones. Santiago Martínez. Santiago. Nicolás Mejía. María Isabel Mena. Hola, profe. Hola. Isabela Morales. Ángeles Muñoz. Andrés Murillo. Jeffer Palacios. Ya hizo el dibujo Jeffer. Valeria París. John Peláez. Sara Pineda. Juan Sebastián Rabe. Sneider Regino. Sneider. Juan Esteban Sánchez. Juan Manuel Sepúlveda.
y Nicolás Tobón. Bueno, muchachos, ¿ya lo hicieron? No, vea, todavía no. ¿Qué pasa, proyecto? Claro, pero es que no ha hecho el plano Manolés. Usted ya sabía hacerlo en este. Usted está hágalo ahí, pero hágalo. Y entonces, ¿cómo dibujar los otros pétalos? En el primer cuadrante va a salir un pétalo. ¿Cuántos pétalos tiene la rosa? O sea que va a haber un pétalo en cada cuadrante. Señor, bien pueda, dígame, John. Y cuando ubiquemos los puntos. Ya vamos. las- ¿Listo? Ah, bueno, yo lo voy a hacer pues. Bueno, entonces, lo que pasa es que algunos que todavía no han dibujado. Sí, ok. Sí, cuenta 3, 1, 2, 3, 4, este es el medio, es 4. Y este dice que es 0, o sea que no paga. Cuatro. O sea que se va a ir así. ¿Por qué? Ah, no, pero hablo pues en su nombre. ¿Usted quién? Yo hablo, hablando que su vida como estudiante es mejor que la mía como trabajo. Sí, imagínense que me pagan. Bueno, me están pagando. ¿Ah? Imagínense que yo paseaba más cuando estaba estudiando. Ahora, ¿hay con qué? Pero no tengo tiempo. Me toca salir solamente en temporada alta, cuando hay vacaciones nomás. Y yo, eso, y todo caro. En cambio, cuando estaba estudiando, yo paseaba parejo. Así es la vida. ¿Ah? Bueno, muchachos, bueno, Jeffer, ¿qué pasa que no acabo pues con eso? Bueno, muchachos, ubiquémonos aquí hay muy quedados. Vamos a tener que dejarlos. Entonces, cuando es teta 0, R vale 0, ahí yo lo dibujé. Es en el polo, ¿sí o no? Cuando teta vale pi sextos, la recta de pi sextos es esta. Pi sextos está en el primer cuadrante. R es 346, está positivo. Por lo tanto, el punto cae en el primer cuadrante. Si es de grado negativo, cuidado muchachos, daría en el cuadrante opuesto. ¿Sí? Por lo tanto, está en el primer cuadrante en la recta de pi sextos entre 3 y 4. Por lo tanto, estaría 1, 2, 3 por aquí, en mi gráfica. Ahí está el punto pi sextos 346. Que si alguien quiere verlo como grados, esto sería 30 grados. Les lo repito, estamos trabajando en radianes. El punto pi cuartos 4 está en la cuarta circunferencia en la recta de pi cuartos. O sea que estaría aquí. ¿Sí? Y el punto pi tercios es 346. Estaría en la recta de pi tercios, otra vez entre 3 y 4. Sería por aquí. Bueno, me quedó como muy abajo. Por aquí más arribita. Y volvemos a pi medios. En la recta pi medios coincide atrás en el polo. Muchachos, miren lo que voy a hacer. Conecto los puntos, ¿sí o no? ¿Eso está bien? No está bien. Por eso la importancia, muchachos, va a tener curva. Por eso la importancia de esto, que también nos lo pidieron y no lo hemos hecho. Recuerde que las tangentes son rectas que tocan curvas y no las atraviesan. Entonces vamos a buscar las tangentes del polo primero. ¿Cómo era que se buscaban? Fue lo primero que vimos en clase ahorita que empezamos. Para eso, entonces decimos que sea sí, Sara, ¿qué escribo? Ah, está esperándome.
Yo pensé que me iba a decir. R igual a Exactamente, John. Sea R igual a 0. Dijimos allá que hacíamos R igual a 0 y nos quedaba una ecuación con teta. Despejábamos teta a una teta y al despejar teta a un número, que es una constante. Y miren, muchachos, la gráfica. Teta son números, que son rectas. Entonces, nos quedaría R es 0 igual a 4 seno de 2 teta. R vale 0, vean, ahí está. En vez de R coloqué 0 y coloqué la ecuación. Muchachos, esa ecuación solamente tiene teta. Por lo tanto, esto implica que 4 veces 2 seno teta coseno teta es igual a 0. Yo sabía. Yo sabía, profe, ¿y eso por qué? Porque ustedes ya vieron trigonometría. Voy a recordárselos aquí, vea. Que los voy a recordar otra vez. Copien por un ladito y a las noches lo meten aquí a la cabeza. Seno de un ángulo doble es 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Y el coseno de un ángulo doble es el coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo. Entonces, por favor, en el cuadernito a un ladito, y lo repite varias veces hasta que se me meta aquí en la cabeza. Ahora sí me entendieron por qué escribí esto. Qué bueno. 4 por 2. Seno teta, coseno teta, igual a 0. Ese 8 lo puedo pasar a dividir. Seno teta, coseno teta, igual a 0 sobre 8. Pero 0 sobre 8 es 0. Muchachos, álgebra. Si yo tengo dos factores y me dan 0, es porque el primero es 0 o el segundo es 0. Tengo que seno teta por coseno teta es 0. Eso implica que seno teta es 0, coma, coseno teta es 0, para que eso me pague 0. ¿Sí o no? Muchachos, si seno teta es 0, ahora sí despejemos a teta. Es seno inverso, ya voy de 0. Ahora sí pregúntenme. El 8 pasó a dividir. Claro, usted pasa bien el 8. Ah, ojo, cuidado, muchachos. Que no falta quien diga. El 8 lo paso a dividir. Y también paso a dividir seno teta, entonces me queda coseno teta igual a 0 porque el seno lo pasé a dividir y me quedó. Desapareció. Cuidado que no pueden pasar a dividir porque el seno tiene la variable. Es como cuando ustedes hacen esto. Muchachos, aquí tienen x por x menos 2 igual a 0. Y están sacando asíntotas. Y aquí tienen 8 por x menos 2 igual a 0. Quien me pasa este 8 a dividir, lo hizo correcto, porque el 8 no tiene variable. Pero quien me pasa esta x a dividir, lo hizo incorrecto. Porque aquí sale solamente x igual a 2. En cambio aquí sale x igual a 0 y x igual a 2. Entonces hay unos que a unos que se le ocurre que pasan la x a dividir y se perdió el x igual a 0. Porque quedaría aquí nos dejo otra vez solito. Entonces, aquí salen dos números. Bueno, hago de cuenta críticos, que salió una ecuación de una derivada. Esto aquí hay dos críticos, el 0 y el 2. En cambio aquí solamente hay uno. Porque el 8 no da nada. El 8 no tiene variable. Entonces, como el 8 es constante, lo puedo pasar a dividir. Entonces, cuidado. Aquí no se puede pasar a dividir. Aquí sí se puede hacer el 8. Porque aquí está la variable, no se puede. Aquí no hay variable. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que no le vaya a ocurrir decir que seno teta por coseno es 0. Entonces pasan a ir el seno teta y desaparece el seno teta. Y mire que no me puede desaparecer. Seno teta tiene que ser 0 y coseno teta tiene que ser 0. Entonces, hay dos posibilidades. Que teta es el seno inverso de 0, porque vamos a buscar teta, y aquí sería teta igual a coseno inverso de 0. Muchachos, por favor, enrayan la calculadora y me dicen cuánto vale teta en el primer caso y cuánto vale teta en el segundo caso. En el primero es coseno inverso de 0, perdón, seno inverso de 0, y en el segundo es coseno inverso de 0. 0, ¿correcto? Correcto. Una calculadora buena, o no, mejor, un buen manejador de calculadora me dice que esto da 0 y pi medios. Muchachos, teta igual a 0 y teta igual a pi medios son las tangentes en el polo. Se las muestro.
esta y esta. Son dos rectas, son dos. ¿Pasan por el polo o no? ¿Claro? Entonces voy a dibujarlas. Les voy a colocar un color azulito. La de pi medios. Ay, perdón. Un momentico, yo borro esto de aquí. Tengo que borrar esto de aquí porque esto no está correcto. Esto no está correcto. Ah, lo había dejado. Qué pena con ustedes. Yo lo hice es para que ustedes vieran que eso no se podía hacer. Aquí era. ¿Dónde era más? Era aquí. Era aquí. Era aquí. Y era otra vez ahí. Entonces ahora sí, con azul voy a dibujar las tangentes en el polo, que son la de 0 y la de pi medios. Ahora sí, muchachos. Ahora sí. Ya voy a aprovechar que hice las tangentes. Como esas dos azules son tangentes, entonces la curva tiene que estar pegadita a esas tangentes. ¿Sí o no? Por lo tanto, no sale así, porque no fuera tangente. Sale así. Para que caiga tangente en el polo, y ahí está la hojita. Simétrica con, bueno, ahí está feo porque esto era más abajito. Simétrica con el eje polar. Ah, entonces vea, este punto le corresponde este. Este punto le corresponde este. Y este punto le corresponde este. Ahí está la simetría con el eje polar. Entonces me vengo otra vez. Y aquí hice el pétalo del cuarto cuadrante. Este punto con el respecto al polo le corresponde este simétrico. Con respecto al polo. A este, muchachos, le corresponde este. Ah, no, no, qué pena, le corresponde este. Y a este le corresponde este. Y vuelvo otra vez. Tangente aquí en el polo, me vengo y hago así. Y ahí está el pétalo del tercer cuadrante. Y hago lo mismo. A este le corresponde este, porque es simétrica con pi medios. A este le corresponde este, y a este le corresponde este. Y me vengo otra vez aquí tangente en el polo. Y ahí está, muchachos, la rosa de 4 pétalos y solamente graficamos el pétalo del primer cuadrante. Preguntas, muchachos. Bueno, muchachos, fue un placer. Las horas. Nos vemos entonces el miércoles para ver caracoles y el viernes para verles mis catas. Y espero que sean cumplidos con su trabajo. El que no suba el trabajo, equipo que no suba, muchachos, va a perder ese trabajo y saca 0. El trabajo está subido, eso se cierra solo, para que sepan. Sí, uno de los del equipo, claro. Y la ostentación quedó para el miércoles después, para el 1 de noviembre. Bueno, muchachos, un placer. Hasta luego. Con gusto. Amén. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Uy, tío, lo pillan aquí bostezando, señor. Lo pillado bostezando este señor aquí. Dígame. Para acá. Chao.